¿Te genera ansiedad que se te hayan olvidado cosas? ¿De mi infancia? De tu infancia, cosas que en ese momento decías eran muy raras, ahora que seguramente se nos han olvidado muchísimas cosas que lo eran todo para nosotros, ¿no? Que incluso cambiarían la interpretación de una situación. Pues, sí. Pero bueno, olvidado conscientemente, porque pues al final... ¿Inconsciente tú crees que no? Pues yo creo que no, yo creo que cada cosa que hemos vivido lo tenemos tatuado en nuestra personalidad. Pero ¿tú crees que haya algo que quizá... o sea, ¿el olvidar no existe? Te lo pregunto de plena ignorancia en cuestión psicológica. Pues es una buena pregunta. Habría que definir qué es. Olvidar conscientemente, pues definitivamente se puede olvidar conscientemente. Pero ¿olvidar qué? O sea, olvidar que te sucedió algo, completamente. Por eso. Pero pues eso, insisto, pues conscientemente. Sí. Pues sí, pues conscientemente claro que se te olvida, pero... Sí, pero ya te empiezan a hablar un poco del tema y te acuerdas, ¿no? Entonces ahí está. Pero eso seguimos hablando de la conciencia, pero pues no sé, a lo mejor tu cuerpo no. Ya. Yeah. A lo mejor tu cuerpo no ha olvidado, no sé, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor físicamente experimenta, imagínate, olvidaste conscientemente no sé, una experiencia traumática con un oso, güey, o con un perro, si quieres. Y lo olvidaste conscientemente. Tenías 3 años, 4. Pero cada vez que pasas al lado de un perro sientes una ansiedad en tu cuerpo tremenda. Ya. Yeah. Pues tu cuerpo no olvida. Tu cuerpo no olvida. Entonces, pues sí, ¿sabes? Es difícil. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues alguien podría decir, bueno, y el Alzheimer y todo ese tipo. Pues bueno, pues son preguntas complejas. Habría que definir las variables que estamos tratando de estudiar, ¿verdad? ¿Cuál crees que ha sido la diferencia más grande que tú has notado al haber estudiado tu segunda carrera de psicología? Porque también la estudiaste en un punto en donde ya eras mucho más grande, ¿no? Sí. O sea, hoy en día, si yo volviera a estudiar una carrera, creo que lo haría de una manera, no sé si más consciente sea la palabra, pero sí más enfocado en realmente sacarle la mayor cantidad de jugo, porque hoy en día ya no podría estar estudiando, o sea, ya no me están obligando a estudiar. Antes existía la imposición y pues bueno, vamos a acabar. Definitivamente. Pero ¿qué ha sido lo que más ha cambiado tu manera? Porque también obviamente escogiste una carrera muy interesante, güey. O sea, y más para lo que haces, ¿no? Sí. Y más para la manera en la que eres tú. O sea, parece parece que fuera como un anillo al dedo, ¿no? Tu carrera. ¿Qué fue la experiencia que más notaste que cambió en ti? Eso definitivamente. Sí, es una forma muy distinta de estudiar. Muy distinta. ¿Pero como lente de ver la vida? O sea, bastante, ¿sí? Claro. Mira, pues es que... No sé, o sea, yo siempre, o sea, he notado como estas 3 variables y hace poco las definí porque tuve una entrevista, estuvo muy buena con BBVA, que va a salir pronto, que la verdad me gustó bastante, pero en el proceso de... Como unas conferencias, ¿no? ¿O son entrevistas? Son entrevistas con público, pero están estructuradas. Ya. O sea, haz de cuenta que, no sé, semanas antes de la entrevista me conecté con el productor y me empezó a hacer, o sea, empezamos a cotorrear como que para ver por dónde lo llevábamos la entrevista. Y con base en eso hacía como una estructura, una escaleta, en donde, pues con base en todo lo que yo le había dicho y habíamos platicado, generaba como una estructura de preguntas. Sí. Y esas preguntas se las daba, haz de cuenta que ya en el escenario llegábamos y había un público, que era un público real, o sea, no es como... O sea, no eran extras. Sí, no eran extras actuando. O sea, era gente que quería ir a ver ese exactamente, evento. Y a esas personas les daban las preguntas. ¿Y sabían quién iba a estar o no? Sí. Okay. Sí. Y eran varios participando. Sí, yo calculo, ¿no? Como... O sea, en la audiencia. En esa especie de conferencia solamente eras tú. No, yo. O sea, seguramente invitaron a más, pero pues es una por una. ¿Pero era la misma audiencia con todas o no? No. Esa era mi pregunta. No. Y pues que yo calculo que han de haber sido como unas 50 personas tal vez. Pero bueno, entonces estas preguntas se las daban a la gente, ¿no? No sé, eran 10 preguntas tal vez, no me acuerdo, pero se las daban a ellos y hace cuenta que pues ahí simulábamos como si los temas eran detonados por las preguntas de las personas. Que pues sí, o sea, pero era interesante porque el formato entonces es como una combinación de orden y caos, porque pues sí, si bien las preguntas están planeadas, pues mi respuesta preguntas, pero eran puras preguntas verguísimas, de que a la verga, pinche audiencia sí está preguntando puro home run a la verga, ¿no? Sí, pero pues mi respuesta sí, pues sí, nada de ¿cuál es tu película favorita? A la verga, eran puros pinches home runs, güey. Y estoy bien padre, la verdad. Sí, diría que fue de mis mejores performances, definitivamente. Pero, ¿a qué iba con esto? ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de la psicología, ya me acordé. Y que justamente en este ejercicio
como que definí, pues ya ves que, bueno, mi primera carrera fue producción musical y luego estudié psicología. Y también pues como que tengo una pasión justamente por la profundidad, la filosofía, más como aficionado. Y como que logré desmembrar como 3 cosas o elementos que me constituyen y cómo se relacionan estas tres cosas en mí. Que yo lo explicaba como la filosofía para preguntar, la psicología para explicar y el arte para expresar. Entonces, como que eso básico, o sea, creo que eso me moldea, estructura, ¿no? Eso como que me moldea bastante bien, pues sí, lo que hago, lo que he tratado de hacer durante todo este tiempo. Y justamente, ahorita contestando tu pregunta de cómo ha cambiado mi forma de ver el mundo, o sea, creo que en la parte de la comprensión, por lo menos de los fenómenos comportamentales humanos y de la psique, no, o sea, güey, definitivamente, claro, o sea, y me imagino que cualquier psicólogo que esté escuchando esto, pues podrá constatarlo, pero pues es como es como un mapa a través del cual empiezas a interpretar el mundo. Porque pues estás adquiriendo toda esta información. ¿Y eso la producción musical no sientes que te lo haya dado? ¿Ese mapa para interpretar el mundo? Porque, a ver, eso que dices a mí me hace mucho sentido. Quizá no para ver el mundo, pero para solucionar problemas, la programación. O sea, la programación es un mapa que te dice, mira, los problemas se pueden solucionar con este tipo de operadores lógicos. Y al chile, digo, yo me embola sistematizar y es por lo mismo, porque me dieron una caja de herramientas con las que abordo todos los problemas técnicos de mi vida, ¿no? Y yo sí lo veo como un firmware que me instalaron para ese tipo de problemas. Eso, ahora que me estás diciendo eso, o sea, se me asemeja mucho a la parte de la psicología, pero obviamente para distintos casos de uso, ¿no? Claro, para explicar, o sea, yo creo que tú justamente... Para explicar justamente. Es a lo que voy, o sea, la parte explicativa me parece que sí, conociéndote, pues esta parte de programador, pues es como abordas justamente la explicación de los problemas, de las cosas, si me explico, o sea, muy racional. En la parte que mencionas de la producción musical, justamente es lo que yo digo, es la parte que, digo, yo metería la producción musical dentro como del arte, ¿no? De lo artístico, que es justamente donde lo pondría dentro de mí en la parte expresiva. Que pues me gusta expresar las cosas, ya sabes, escribiendo poemas, tratando, desde siempre, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empecé a hacer los videos de meterle música? Y como que siempre en la parte expresiva trato de meter una parte artística, ¿no? Incluso a la hora de explicar cosas, pues sí, meto un verso un poquito más poético. Entonces, como que te digo, esa parte de producción musical y artística la veo mucho en mí en la parte de expresiva. Y pues la filosofía, pues que siempre me ha gustado más como aficionado, pues las preguntas, ¿no? Las preguntas que te haces, el cuestionamiento, cómo te diriges del mundo, oye, siendo escéptico de las cosas y demás. Y luego ahí es donde te digo, entra la parte, pues digo, de haber estudiado todo esto que te digo, pues justamente lo que trata de responder esas preguntas es mi marco psicológico. No, pues es que tal vez la persona, ¿no? O tal vez dentro de la psicología, y te lo pregunto, hay como un espectro en el sentido de que tienes quizá la parte que se asemeja más o que empieza a dar entrada a la parte artística y luego del otro lado está quizá la parte que sea más a lo mejor racional, ¿no? O científica, ¿Cómo? Por decirlo. No sé, o sea, te pregunto que si dentro de la filosofía existe un espectro, porque pues hay ciertos estilos de no sé, por ejemplo, el tema del inconsciente colectivo de Jung. Los sistemas teóricos. Sí. Okay. O sea, hay unos que van más del lado que conecta con el arte y van más del lado que conecta con la ciencia, 100%. ¿No? Pues, por ejemplo, el lado más científico... Pues eso se me hace bien interesante, la verdad. Es bien interesante y creo que nunca va... O sea, porque es un muy buen puente entre la ciencia y el arte. 100%. Sí, incluso hasta pudieras llamar poesía, o sea... Es un cruce entre la ciencia y la poesía, en donde el extremo más científico podría ser el conductismo, así muy, muy radical, que nada más se fija en la conducta observable de la persona, vale madre los procesos psicológicos o cognitivos del tipo, casi como animal, y donde la parte extrema pues sí sería más como ya el psicoanálisis, o sea, el otro lado más poético. Podría ser el psicoanálisis o la psicología analítica de Jung. Sí. Que bueno, que pues ya entras más a las pseudociencias, ¿no? O sea, que no utilizan un método experimental para elaborar sus teorías, pero pues digo, los fenómenos psicológicos son muy difíciles, ¿verdad? O sea...
Pero a ver, esta parte quizá más como tú le llamas de pseudociencia o especulativa, mi pronóstico es que sí está rascando algo que eventualmente se va a formalizar un poco más, ¿no? O sea, y lo hemos hablado, en el tema, por ejemplo, pues de Greenberg, la Latiz, Sí. este tipo de fenómenos que hoy en día son muy especulativos, son Sí. muy pseudocientíficos, pero pues evidentemente la ciencia antes de ser ciencia está en este campo especulativo. Totalmente, hasta que se aterriza, ¿no? Sí. ¿Crees que hay algo por ahí en ese? Y ahora te estoy preguntando específicamente del tema de la Latiz, el inconsciente colectivo, o sea, esta idea del entrelazamiento definitivamente. Yo creo que por ahí va a ser un gran descubrimiento, no sé si en nuestro lifetime, pero si tuviera que apostar sería que ahí... Y pues pudiera ya haber algunas señales, ¿no? Por ejemplo, de la memoria genética, que cada vez como se está viendo ese tipo, pues podría ser también una explicación de este fenómeno que está vislumbrando Jung del inconsciente colectivo. A ver, porque si estás... Imagínate por un segundo, ¿no? Que logramos científicamente ya, y como hay ciertas señales que lo sugieren, como justamente demostrar, que no se me hace algo descabellado en algún punto hacerlo, pero que hay una cierta memoria genética que se hereda genéticamente. Pues si estás hablando de un contexto cultural en donde muchas personas, culturalmente hablando, compartimos muchas experiencias, pues es muy probable que pues de cierta forma haya memorias similares que se heredan, y a ese cúmulo le pudiéramos llamar algo similar como lo que le decimos inconsciente colectivo, ¿verdad? Sí. Es a lo que voy, o sea, pues sí, pues es una forma de explicarlo, ¿sabes? Entonces sí creo definitivamente que estoy de acuerdo contigo que muchas veces de estas cosas que desacreditamos en un inicio por a lo mejor ser pseudocientíficos son como los precursores de a lo mejor descubrimientos posteriores científicos. No todo, definitivamente. Hay muchas cosas que definitivamente no, pero incluso es más, hay cosas que al contrario. Hay cosas que el avance científico demuestran que ni de pedo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, creo que hay por ambos lados. Incluso podrías argumentar que muchas teorías psicoanalíticas freudianas, así más clásicas, ya pues quedaron obsoletas.